Bienvenidos a nuestro curso virtual de Historia del Perú para el segundo grado de secundaria. Les saluda el profesor Andy Ortiz Tomasto. Recuerda que la consigna de esta semana es: soy generoso cuando ayudo a mis compañeros. El día de hoy vamos a seguir conversando sobre el virreinato peruano. Para iniciar la sesión debemos observar esta imagen, en la cual podemos distinguir, por ejemplo, un factor biótico, que son las personas, que son los alimentos, y un factor abiótico, que está representado por todo el suelo, ¿no? El territorio. Este es un paisaje típico de la región andina del Perú, en la cual, gracias a la ardua labor que realiza el agricultor, el campesino, nosotros podemos gozar de diferente tipo de alimentos. Este tipo de economía, llamada preindustrial, economía agropecuaria, fue la base de la economía incaica. Es decir, a través del uso de la chaquitaglia, de la araucana y otras estrategias y técnicas agrícolas como los camellones o los andenes, los incas pudieron abastecer de alimento a toda su población. Pero con la llegada de los españoles y el establecimiento del virreinato, esta economía va a cambiar. Va a ser otra la actividad económica más importante y va a ser reemplazada la agricultura. En esta sesión vamos a conocer cómo fue la economía virreinal, donde la minería se convierte en la principal actividad económica realizada aquí en el Perú en reemplazo de la agricultura. ¿Y por qué la minería? Como tú recordarás, cuando trabajamos el tema de guerras civiles, lo que los españoles están buscando en nuevas tierras es mejorar su economía. Es por razones económicas que llegan también acá a América del Sur. Es por eso que la minería va a ser más rentable que la agricultura. La agricultura también se va a seguir desarrollando, pero no va a ser tan importante. En este sentido tenemos que hablar, por ejemplo, de la mina de Potosí, que es una mina de plata ubicada en el Alto Perú. Actualmente es el país de Bolivia. Y esta mina fue trabajada de manera conjunta con la mina de Huancavelica, que es una mina de azogue. Tú te preguntarás, ¿qué es el azogue? El azogue es el mercurio. ¿Y por qué era necesario trabajar la plata con el azogue? Porque la plata, en su estado natural, cuando la encuentran en las minas, no se encuentra en estado limpio, no se encuentra puro, se encuentra combinado con otros minerales de menor importancia y menor valor. Es por eso que al combinarlo con el azogue, la plata sale completamente purificada, sin ningún otro tipo de residuo. Y claro, el azogue va como desecho, ¿no? A este proceso se le llama amalgama. Es un proceso que consiste en limpiar la plata con el azogue para erradicar todos los residuos de otros minerales. Aquí podemos observar la mina de Potosí. Es un gran cerro que se convirtió en un yacimiento minero en la época virreinal. En los alrededores se van estableciendo diferentes tipos de comunidades, como la de San Francisco o la de Santa Bárbara, alrededor de iglesias, porque las personas que van a trabajar en la mina son los indígenas. Acá tenemos en el mapa la ruta del azogue, es decir, desde Huancavelica, que es el punto verde ubicado al sector occidental que vemos en el mapa, desde Huancavelica salía el azogue con rumbo a Tambo de Mora, luego era llevado hasta el puerto de Arica, donde por tierra se conducía a las minas de Oruro y finalmente a Potosí para poder realizar este proceso de amalgama. Como te había mencionado, eran los indígenas los que estaban obligados a trabajar en esta mina. En todas las minas que hubo en la época virreinal, que para empezar eran muy peligrosas,
El indígena era la mano de obra principal. ¿Y cómo se le recolectaba? A través del sistema de mita, un trabajo por turnos, un tipo de trabajo de la época incaica que los españoles lo adoptan a su conveniencia, obviamente, ¿no? El corregidor va a ser el encargado de elegir y seleccionar a los indígenas que irían a la mita minera. El indígena que era seleccionado ya sabía su destino, ya sabía lo que le esperaba, porque estas minas se encontraban en malas condiciones. En cualquier momento podía derrumbarse. Es por eso que los indígenas incluso se despedían de su familia llorando, porque sabían que no iban a regresar a sus casas. El trabajo ahí era muy arduo. El corregidor era muy abusivo, trabajaba muchas horas el indígena, no recibía una buena remuneración, no recibía unos buenos alimentos y corría el riesgo de enfermarse y de morir. La agricultura también fue otra actividad importante durante el virreinato, pero se va a cambiar los cultivos tradicionales por cultivos traídos por los españoles. Por ejemplo, el trigo, la caña de azúcar, la vid y el olivo. Además traen los cítricos. Todos esos aportes en el aspecto agrícola van a desarrollarse en el Perú a partir de esta época, bueno, y perduran hasta las fechas actuales, pero el traspaso de una agricultura europea hacia América solo fue posible por el amplio conocimiento de las tierras que tenían los indígenas. De lo contrario, estos cultivos no hubieran podido prosperar, tanto en fertilizantes, en técnicas de irrigación, en tipos de instrumento, etc. Acá tenemos, por ejemplo, una de las haciendas agrícolas más grandes e importantes de la época virreinal. Es la hacienda San José. Lo que tú ves acá es solamente la catedral, porque dentro de las haciendas tenían sus mismas iglesias. Esta es la iglesia en la parte blanca. En la parte de la derecha pues es una zona de recibimiento, y en todo alrededor se va a encontrar grandes campos de cultivos donde se producía, por ejemplo, caña de azúcar. Caña de azúcar. Y son terrenos extensos, son terrenos bastante grandes. Respecto a la actividad ganadera, también los cultivos tradicionales van a ser reemplazados. Por ejemplo, se trabaja ahora la ganadería vacuna, la ganadería ovina, la ganadería porcina y el ganado equino. Todos estos animales traídos por los españoles y que han sufrido un proceso de adaptación a los nuevos climas, a los nuevos relieves que están encontrando acá en América del Sur. Nuevamente, la labor del campesino, la labor del indígena jugó un papel importante para este proceso de adaptación. Claro, en segundo plano se seguía desarrollando la agricultura tradicional de la papa, del maíz, y también la ganadería de auquénidos, que perduró, pero no fue la actividad más importante, quedó relegada para las clases bajas. Y por último tenemos la textilería, que se desarrollaba en los obrajes, que eran haciendas también, pero que tenían sus telares. Cuando estas haciendas eran un poco más pequeñas y la producción obviamente era menor, se les llamaba chorrillos. Estas abundaban en la parte sur de Lima. También por eso el día de hoy ese distrito tiene este nombre, junto a otras razones. En estos obrajes no solamente trabajaban personas mayores, sino también trabajaban niños. La explotación no era tanta como en las minas, pero de todas maneras se trabajó un sistema bastante explotador para el indígena. Hubo casos documentados en los cuales los sacerdotes también participaron de esta labor, exigiendo a los indígenas el trabajo textil, porque de esta producción dependía pues la vestimenta de todas las personas, sobre todo los... Muy bien, vamos con nuestra autoevaluación. La primera pregunta nos dice: ¿qué recurso se extraía de la mina de Potosí? Si bien es cierto los españoles anhelaban mucho el oro, en el Perú no pudieron trabajarlo.
no pudieron descubrir muchas minas de oro. Va a ser hasta unos años más adelante todavía que se descubra la mina de oro de California, en la parte norte de América. Y bueno, tampoco tuvieron mucha preocupación por extraer petróleo. Entonces la mina de Potosí fue una mina de plata. Recuerda que en las minas trabajaban los indígenas arduamente, pero en esta época, y nosotros hemos trabajado sociedad virreinal, también existían esclavos. ¿Por qué los esclavos traídos de África no eran obligados a trabajar en la mina? Claro que se intentó. En primera instancia, ellos eran las personas adecuadas para trabajar en las minas, pero no soportaron el clima, no soportaron las condiciones atmosféricas y se enfermaban mucho más que los indígenas, y por lo tanto el trabajo en la mina de los esclavos era deficiente. Estos esclavos no soportaron el clima, no se aclimataron y tuvieron que seguir trabajando en la costa, en las haciendas de la costa. Entonces el indígena que ya estaba acostumbrado a las alturas, él sí podía trabajar en las minas de manera normal, ¿no? Claro, con todos los aspectos negativos que tenía una mina. La pregunta número 2 nos dice: ¿qué virrey organizó la economía del virreinato peruano? Esta es una muy buena pregunta, porque cuando nosotros trabajamos organización política del virreinato, conocimos algunos virreyes. Y el quinto virrey fue el más importante. Por ejemplo, es el que divide a las sociedades en dos: una república de españoles y una república de indígenas. Es aquel virrey que consigue victorias importantes contra los incas de Vilcabamba. Y este mismo virrey también organiza la economía regional, como por ejemplo estableciendo el sistema de mita minera, el pago del tributo, entre otras cosas. Estamos hablando de Francisco de Toledo. No te olvides que tienes una tarea pendiente, desarróllalo, practica y estudia mucho, y nos encontramos la próxima clase. Hasta luego.